Punto principal, invitación IEPAC, elecciones juntas de acción comunal. Bueno, en este punto, quisimos invitar al IEPAC con el fin de que se sirva a brindar un informe amplio y suficiente en cuanto a los resultados de las pasadas elecciones de dignatarios de las juntas de acción comunal de Rafael Uribe Uribe y a su vez informar el estado actual. ¿Cuáles juntas de acción comunal cuentan con reconocimiento o personería jurídica? Si en este momento no tenemos la información, de una vez le solicito por favor hacer llegar a esta mesa directiva esa información. ¿Cuántas juntas de acción comunal cuentan con reconocimiento y cuántas no? Los buenos días al funcionario del IDEPAC, Juan Carlos Bocanegra, quien nos va a contar las solicitudes que les hicimos llegar a la entidad. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muy buenos días para todas, para todos, honorables ediles y señora presidenta, muy buenos días. En nombre del IDEPAC y de nuestro subdirector, John Jairo González, les agradecemos la oportunidad y este espacio tan importante que nos dan para seguir trabajando junto a las comunidades y acompañando estos procesos electorales tan importantes que nos han permitido reforzar y realmente darnos cuenta la amplia convocatoria de participación que han tenido las juntas de acción comunal en nuestro más reciente proceso electoral. En ese orden de ideas queremos contarles que previo a nuestro proceso del pasado 26 de septiembre de abril, en donde tuvimos la participación masiva de las juntas de acción comunal, tuvimos a nivel local y a nivel de ciudad unos procesos preparatorios en donde pudimos agotar unas capacitaciones arduas, presenciales, virtuales, en donde estamos seguros que muchos de ustedes nos pudieron acompañar para que dentro de la etapa electoral pudiéramos tener conocimiento y poder reforzar esos vínculos con las juntas de acción comunal encaminados a que pudiéramos tener un desarrollo electoral en debida manera, con el conocimiento debido, con el acompañamiento correspondiente y sobre todo para darles las explicaciones y asesorías previas a estas tareas tan importantes como eran llevar a cabo nuestras asambleas preparatorias que nos dieron apertura a el proceso electoral del pasado 26 de abril. Con complacencia les puedo decir que nosotros de las 105 juntas que hacen parte de la localidad de Rafael Uribe tuvimos hasta el día viernes pasado, según el corte de nuestra entidad, tuvimos el registro de 63 organizaciones comunales que nos remitieron la documentación electoral a fin que entre en proceso de revisión para conocer los factores que sean sujetos de subsanaciones y para lo cual el equipo territorial y del IDEPAC en este momento se encuentra en una tarea muy comprometida, muy ardua, porque pues, como ustedes entenderán, tenemos las juntas de las 20 localidades en la misma dinámica, pero estamos con el compromiso férreo, como ha sido el acompañamiento del IDEPAC, en que este proceso pueda tener un buen puerto. Como ya la gran mayoría de los que ustedes están aquí, señores dignatarios de las juntas, han podido trabajar de la mano con Mauricio Espinosa y con Yaira Herrera, les voy a ceder la palabra para que ellos de manera detallada podamos rendir el informe de cómo ha sido la erradicación de esta documentación, cómo venimos trabajando en el sentido de los informes, y les vamos a dar efectivamente un informe muy detallado, aclarándoles y pidiéndoles que pues sea dentro del marco, como siempre lo hemos recordado, de respetar el uso de la palabra, de respetar a nuestros funcionarios. Y sabemos que tenemos muchas problemáticas individuales, las cuales les queremos contar que sí nos han radicado y estamos en términos de respuesta. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ustedes antes de instalar la sesión
y ténganlo por seguro que la tarea se está haciendo a fin de que podamos tener la claridad que ustedes requieren para que este proceso sea claro, transparente y sobre todo que les dé la tranquilidad que van a contar con unas nuevas juntas de acción comunal, con unas juntas directivas las cuales puedan brindarle el compromiso para las cuales han sido creadas de acuerdo a cada uno de sus cuerpos estatutarios. Y pues quiero entonces en ese sentido invitar a Mauricio para que por favor nos pueda acompañar con el tema. Señores dignatarios, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mauricio Espinosa, asesor comunal del IEPAC. Buenos días, ediles. Buenos días, comunales y asistentes presentes. Gracias por la invitación. Evidenciando que es bueno realizar este tipo de invitaciones pues, para ejercer un control o tener claro cómo fue el proceso el pasado 26 de abril. Entonces, este es un documento, ediles, que les va a llegar, será llegado a ustedes a su bandeja de correspondencia por una solicitud que hicieron, ¿vale? Entonces, como decía mi compañero, tenemos 63 juntas radicadas hasta el día viernes. Estas juntas fueron las juntas de acción comunal que realizaron elecciones el pasado 26 de abril y están en revisión. Ok, bueno, me pregunta la edil, aquí en Rafael Uribe, juntas activas, tenemos 108 juntas, ¿sí? Cabe recordar que a todas las juntas, o a la gran mayoría de las juntas de acción comunal, se les realizó el acompañamiento o el seguimiento para poder realizar efectivamente las elecciones. Muchas de estas juntas no pudieron realizar o no realizaron elecciones por circunstancias o problemas entre ellas, ¿sí? El IEPAC, ¿qué es? Es una entidad de inspección, vigilancia y control, más no de manejo interno ante las juntas de acción comunal. Esto pues cabe aclarar que es un manejo que es propio de cada junta, ¿vale? Aquí les muestro, tenemos 15 juntas, que hasta el día de hoy ya tienen auto de reconocimiento. Este auto de reconocimiento saldrá el 1 de julio. En estas juntas está Santiago Pérez, Villas del Recuerdo, Puerto Rico, Rincón de los Molinos, San José Sur, Bravo Páez, Diana Turbay Sector El Valle, La Esperanza, Sosiego Sur y Centenario, Ciudad Quiroga 1, Diana Turbay Sector Valle, Diana Turbay Plan Especial 95, El Triunfo, Olaya Herrera y Bosques de Barí. Estas juntas son las que hasta el momento se les ha sacado auto de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que hemos hecho la revisión y ha cumplido con la documentación formal y estricta que solicita el IEPAC. Cabe aclarar que si hay solicitudes de impugnación o hay solicitudes de quejas o reclamos, esto las tendrían que haber hecho según la normatividad 2166 en los 10 siguientes días después de la elección. ¿Listo? Estas impugnaciones se debían haber presentado al Comité de Convivencia y Conciliación de la localidad. Aquí en estas 11 juntas son las que pidieron solicitud de aplazamiento de la asamblea. Aquí yo les quiero aclarar que esta solicitud... ok, ya les digo, sí. Entonces me devuelvo. Aquí, las juntas que deben subsanar son Diana Turbay, Sector Vencedores, Avenida Décima, La Reconquista, Urbanización Avenida Caracas, Segundo Sector, El Consuelo Sur, La Paz, Sector Naranjos, Villa Gladys Sur, Mirador de Marrocos, Sosiego Sur, Carolina Sur, 1 y Segundo Sector, Villas del Recuerdo, Marruecos Casas, Urbanización San Miguel, Avenida Caracas, San Jorge Sur Oriental y Carmen del Sol. Estas subsanaciones puede haber alguna junta que en este momento no la tengan en el correo, ¿listo? Porque ya está en respuesta o en correspondencia para llegarse a las bandejas para que puedan subsanar, ¿vale? Ahora sí, como les venía diciendo, tenemos 11 juntas que pidieron aplazamiento según la ley 2166 de los 60 días
siguientes para la elección. Aquí quiero aclarar algo. Cuando se hace la solicitud de aplazamiento, se empiezan a contar los 60 días a partir de la notificación. ¿Listo? No se cuenta a partir de la solicitud, sino de la notificación. Esta solicitud la tuvo que haber hecho algún dignatario de la Junta de Acción Comunal o los dignatarios de la Junta de Acción Comunal por temas de quórum o temas de salón comunal o alguna u otra inconformidad. ¿Sí? Son 11 juntas, ¿listo? Las juntas que pidieron aplazamiento son Ciudad Bochica Sur, La Marquesa, La Paz Sector La Torre, La Paz Sector Caracas, Los Chircales, Marco Fidel Suárez, San Ignacio, San Agustín Sur, Santa Lucía, Santiago Pérez y Villa del Sol. Les recuerdo que nosotros, como asesores comunales, no solo tenemos radicación de las juntas de acción comunal, sino tenemos más de 600 radicados en donde piden solicitudes, impugnaciones, aclaraciones, solicitudes de documentación. Centenario, Molinos Segundo Sector, La Esperanza, Providencia Alta, Ciudad Quiroga Sector Central, Murillo Toro, Río de Janeiro, Portal Sur, Country Sur, Nueva Pensilvania Sur, San José Sur, La Marquesa, Diana Turbay Sector del Cultivo, Palermo Sur, San Juanito Sur, Mirador 1 y 2, Diana Turbay Sector Lanceros y el Playón Playita. Tenemos correspondencia de las juntas de acción comunal, señores Eides. Hay unas que no aparecen, las que no aparecen es que no hicieron la solicitud o... Las juntas que no aparecen, que pues no las tengo escritas, son juntas que no realizaron asamblea, no realizaron elecciones y no realizaron una solicitud formal al IEPAC pidiendo aplazamiento. ¿Sabemos cuáles son? No, en este momento no las tengo. Por favor, en lo que les dije al principio, Bueno, para que por listo. favor lo envíen a la mesa directiva y poderlo compartir con los honorables ediles. Dándoles el uso de la palabra a los honorables ediles como lo han solicitado, por favor. Entonces, como lo han solicitado, el honorable edil Luis Jorge Ortiz tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. No lo había solicitado, pero bueno. Mauricio, ¿no? Mauricio, gracias por la información a los funcionarios que vienen. Pero en el caso particular, que soy un actor político en la localidad, un edil de la localidad, conocí varios procesos, tuve conocimiento del proceso eleccionario de juntas de acción comunal. Y en la mayoría no, un número considerable de casos, se pudo evidenciar la manipulación que hubo de estos procesos. Cómo algunos presidentes, algunos secretarios, algunos directivos manipularon el proceso. Es decir, cercenaron el derecho de afiliación. Sacaron olímpicamente personas que querían participar. Y sin argumentos lo sacaron cuando se dieron cuenta estaban fuera del libro. Existieron muchas falencias dentro del proceso, y cuando tú dices aquí que es el organismo de inspección, vigilancia y control, yo se lo digo aquí de frente, don Mauricio, lamentablemente le faltan más tentáculos al IEPAC, le faltan más herramientas. Ustedes se soportan mucho en las juntas, pero es que en las juntas también hay quejas. Aquí viene sabido, las juntas con quién camina, a quién apoya. Eso es de público conocimiento. Y entonces, si esa junta de acción comunal impugna a sus juntas, pues posiblemente, si es contradictor, no va a tener mucho futuro esa impugnación. A mí sí me gustaría, señor Mauricio y quien nos acompaña, si la junta de acción comunal que impugna demuestra animadversiones o posibles anomalías para que su proceso lo llevara a sus juntas, esa instancia a la que se pudiera seguir sería la federación o seguiría el IEPAC. Porque obviamente me imagino que a la federación también llegará el cúmulo de quejas y de denuncias que se presentaron en el proceso eleccionario comunal, por lo menos en Rafael Uribe que conocí, para no ir tan lejos. Aquí en el proceso eleccionario de la Junta de Acción Comunal de Las Lomas decidieron hacer afiliaciones
un lunes, un ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del día y no más. Un día en que todo el mundo tiene compromisos, tiene horarios laborales, que no pudo participar, y eso fue impugnado, porque se limitó la participación a otras planchas que querían participar del proceso. Se les cercenó el derecho. Y claro, que se gane el que tenga que ganar, pero en franca competencia, no con la manipulación de los libros de afiliaciones. Y eso sí es grave, porque resulta que hay casos particulares. Yo pude evidenciar en un barrio que me invitaron y hice acto de presencia en una asamblea preparatoria. Habían 3 registros de afiliaciones. Entonces uno decía, ¿con cuál van a hacer el proceso? ¿Sí? O sea, los que aspiraban como nuevos tenían unas supuestas afiliaciones, los ediles salientes, los dignatarios salientes, y el IEPAC tenía otro. Y entonces uno dice, ¿en dónde está esa registraduría comunal, por decirlo así, para que le diera garantías a todo el mundo de poder participar en franca ley? Como debe ser. Pero no, aquí existieron muchos procesos y lamentablemente, vuelvo y repito, es que el proceso comunal está muy cojo, le faltan muchas herramientas, le faltan dientes. Aquí lo he discutido, lo he demostrado, lo decía el compañero Jairo. Aquí hay presidentes de juntas de acción comunal que no se sienten como presidentes, sino como reyesuelos en su barrio. Terminan siendo los dueños de los salones comunales y ese es su castillo. Allá ellos hacen lo que quieren, como quieren y con quien quieren. El resto de comunidad no tiene acceso. Si no es del libro de afiliados adeptos a ellos, pues no tienen derecho al uso del salón comunal. Y eso es grave, que en una comunidad los elementos de la junta, de la comunidad, sean manipulados de esta manera. Esos IBC, inspecciones, vigilancia y control, que hacen en muchas de las juntas, ¿eso qué resultado da? La mayoría de juntas siguen con la misma situación. Yo no he visto a un dignatario, perdone y me corrige, que el IEPAC haya dicho por manejo de recursos sancionado. Sí, yo tampoco. No lo conozco. Y entonces, en ese sentido, sería bueno, yo le acabo de solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia, perdón, del Ministerio del Interior, le acabo de solicitar la semana pasada, pero no recuerdo, realmente me definiera los periodos de los dignatarios salientes hasta cuándo era que llegaba. Porque había esa duda de que llegara un autorreconocimiento que llegaba hasta X fecha, pero seguían ejerciendo. Sin ningún acto administrativo que dijera se prorrogó el periodo, se les amplió. No. Y aquí existió una ejecución de recursos locales que dijeron que llevaron dignatarios de paseo. ¿Realmente estaban ejerciendo? ¿Tenían un periodo vigente? Hay que revisar eso. Hay que esperar la respuesta del ministerio que nos diga realmente, de acuerdo a los actos administrativos del ministerio, los dignatarios salientes hasta cuándo tenían su periodo, o lo tenían todavía vigente hasta el momento en que salga el autorreconocimiento de los nuevos. Son dudas que le quedan a uno. Y sería bueno escuchar la aclaración de parte del IEPAC. En repetidas ocasiones me he sentado con el doctor John Jairo, el subdirector de Asuntos Comunales. Le he trasladado algunas inquietudes. Él es muy querido, muy amable, excelente persona. Pero uno ve si es que los funcionarios que él tiene bajo su mando no toman las herramientas o las acciones correspondientes. He tenido que recurrir a la doctora María Jimena Morales para que se desentrabe algunas de las gestiones, no de Leín Ortiz, de la Junta de Acción Comunal, de las comunidades. Porque es triste que estos procesos que nacen así van a tener problemas con la ejecución en adelante, desde el ejercicio. Yo he tenido también la concepción de que porque no existe el modelo de que el que gana, y se puede hacer obviamente, de hecho lo han hecho algunas juntas de acción comunal, en donde las planchas se ponen de acuerdo que el que gana se lleva todo. Los que tuvieron derecho a algunos cargos renuncian, no los aceptan. Para que ese equipo que fue elegido responda. ¿Por qué? Porque después de la elección viene el enfrentamiento en los barrios. Se agarra el presidente con el tesorero de la otra plancha, y si el fiscal se lo por otro lado, pues comienza a entorpecer, y realmente lo que termina siendo es un palo a la rueda de las gestiones en el barrio. Eso es lo que terminan siendo los barrios, estos procesos eleccionarios, unas batallas campales donde se agarran, donde el presidente se cree el supremo y el tesorero dice no puedo manejar recursos porque lo tiene el presidente. Bueno, cantidad de cosas. El caso particular, por ejemplo, de Ibarí.
Una señora que es simplemente afiliada, se apoderó del salón comunal, mandó cerrajero, cambió y la comunidad no tiene acceso al salón. Y es contratista de esta alcaldía, manejando recursos de la comunidad. Y eso lo advirtió la comunidad acá. O sea, a ese punto llega la disputa, los problemas en los barrios por tener el manejo de la Junta de Acción Comunal. Y nótese, es curioso, he venido a hacer un seguimiento. ¿Cuáles son las juntas que tienen mayores conflictos en la localidad? ¿Y saben cuáles son? Las que manejan recursos. Las que tienen parqueaderos, locales, salones comunales que arriendan. Normalmente esas son las juntas de acción comunal que más conflicto tienen aquí en la localidad. Bueno, y en todo Bogotá a nivel nacional. Aquí contamos tal vez con dicen algunos por ahí que con la junta más rica de Sudamérica, la junta del inglés. Y esa junta sí es competida, es peleada, hasta le meten plata a los procesos electorales. Y entonces aquí a veces hablamos, y es bueno meter el dedo en la llaga, decir, bueno, ¿cuáles son realmente la naturaleza de los problemas del proceso comunal? Aquí hay juntas de acción comunal que han preferido que se acabe la junta de acción comunal, porque se cansan de estrellarse con el IDEPAC, de solicitar, de pedir, y que no hay realmente una ayuda como tal. Y se cansan y entonces prefieren acabar la Junta de Acción Comunal y constituir una corporación, una fundación o algo diferente. Porque el IDEPAC no tiene herramientas, o a algunos funcionarios tal vez no les interesa solucionar estos problemas de barrio. A veces he notado funcionarios que toman partido por algunos candidatos. Y es curioso, aquí se vio. Algunos funcionarios que favorecen con la información a ciertos candidatos y a otros no. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Se supone que debe ser imparcial para todo el mundo? Entonces sí me quedan algunas inquietudes y sería bueno esperar a ver cómo se termina el proceso eleccionario de todos los que faltan, porque cuando usted me dice que más o menos 60 y pico de juntas de acción comunal hicieron el proceso ajustados a la norma, quiere decir que más del 40% no lo hicieron. Y cuando hay 108 juntas de acción comunal, ¿qué está pasando? Es un reflejo de un porcentaje alto. Decir por qué no lo hicieron, qué pasó. Entonces es grave la situación. Entonces, yo sí le hago una invitación, un llamado a los señores del IDEPAC. Revisen con profundidad los temas de estos barrios en donde tenemos estos conflictos. Barrios donde no administran un peso, difícilmente logran armar una plancha, porque nadie quiere participar. Ya la gente tiene una percepción de la Junta de Acción Comunal de que eso son peleas, ya la gente no va ni a las asambleas, porque dicen son agarrones, reuniones para enfrentarse, para ver un sector del barrio agarrado del otro. Y entonces son de las percepciones que he tenido durante mucho tiempo, que fui fruto del proceso comunal, de llegar acá. Y entonces en ese orden de ideas sí quería dejarle estas reflexiones a los señores del IDEPAC, para que revisen qué está sucediendo. Y revisemos ahora que viene el proceso de las juntas. Eso no se puede seguir manipulando así, porque es absurdo. Entonces, si yo logro elegir mis conciliadores, van a fallar a favor de quienes los eligieron. Así quienes denuncien tengan la razón o impugnen. No, eso no puede seguir así, señores IDEPAC. Entonces, eran algunas de las reflexiones que la presidenta, ya que me dio el uso de la palabra. Entonces, es una situación lamentable que hay. Si la percepción del comunal que se tiene en el barrio es que se entran a robar. Y esa percepción hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Con una correcta administración de los recursos, con un informe a la comunidad de cómo se recogió, en qué se invirtió, dónde están los residuos. Esa debe ser la percepción que cambia la comunidad, la imagen que se tiene de los comunales. Entonces, son algunas de las inquietudes. Yo sí los invito a que hagamos un ejercicio más profundo con la Junta de Acción Comunal y escuchemos realmente a muchos comunales que tienen la razón, tienen el derecho, pero se quedan ahí enfrentados en esa pelea, estrellándose contra todo un aparato burocrático que se cansan, perdón, se maman y dicen preferimos no trabajar más o constituirse en una asociación, un comité, alguna cosa de esas. Entonces son algunas de las inquietudes. Yo, la presidenta, muchas gracias. ¿Enviaron alguna respuesta de por qué no están en la sesión? Porque estaban, digamos que esto es importante, ¿no? Que Asuntas hubiera estado aquí porque están los comunales y se está tratando
un tema de las juntas de acción comunal. A sus juntas como representante y que trabaja con las juntas debería estar en este espacio. Entonces, creo que ahí. Y otra observación para el doctor Juan Carlos, para que la tenga muy en cuenta, por favor, es desde acá Marisol Rincón como edilesa solicita, amablemente a ustedes nos expliquen por qué la cuestión de los libros. Los libros han sido, lo que estaba diciendo Luis Jorge, es que se está permitiendo que los libros, para poderse afiliar la nueva gente, entonces nos damos cuenta que los dignatarios que están hace 20 años continúan siendo los mismos dignatarios porque no hay la oportunidad, y hablaba yo con Mauricio, siempre están los mismos inscritos, y entonces no se le da la participación a la juventud para que se inscriba, para que pueda participar, porque ponen 1 y 1000 peros. Ustedes, como organismo de seguimiento y control, ¿qué están haciendo respecto a eso? ¿Cómo están manejando ustedes que la gente sí cumple y que finalmente le den la oportunidad a la gente de que se pueda escribir? Es para que lo tengas, por favor, lo apuntes. Ahorita cuando vuelvas a tomar la palabra, por favor, me expliques cómo lo están haciendo. Jairo Rodríguez. Gracias, presidenta. Pues yo voy a hablar solamente de mi sector, de mi barrio, que es Molinos, y no aparece en ninguno de los listados que vi ahí. Y ha sido un problema desde hace rato, hace ya 3 años, más de 3 años. De hecho, yo tenía la tesorería y me mandaron 3 IBC, y los 3 IBC los contesté porque, pues, como no era el grupo de ellos, pues era un control total ahí en esa junta, y se les demostró que eso se puede trabajar bien, y se trabajó durante ese tiempo bien, y se salió adelante con esos IBC. Pero lo extraño es que han pasado más de 3 años y han pasado más de 5 tesoreros, y he pasado derechos de petición allá y no han hecho el primer informe después de mí en esa tesorería. Y son 4 o 5 personas que han estado en esa junta dándole la vuelta: vicepresidente, tesorero, fiscal, y pasa la novia del presidente, y eso es le da la vueltica a todo eso. Y eso se sabe que eso está prohibido, por el tema familiar y eso no pueden estar ocupando 2 cargos con haciendo la misma condición, o sea, en pareja, un grado de consanguinidad en este caso. Y entonces eso se pasaron, y ustedes aprueben de todo lo que ellos pasaban. Y yo decía, pero ¿cómo es que no miran ahí que ya el señor fue, uno era delegado y resultó siendo vicepresidente, que la buscó hasta que encontró meterse a la junta, se metió de vicepresidente, y ya estando ahí en el convito le dieron vueltas y vueltas y no ha pasado nada. Y ahorita pues por fin nos citaron para las inscripciones del libro, y yo no sé, de un momento a otro de 350 aparecieron 90, o sea, cómo les bajaron esa cantidad de un momento a otro. Para unas cosas sí fueron piros, para otras no. Entonces no sé qué está pasando con esta junta. Había una delegada que no me acuerdo el nombre de ella, ya le tenía miedo a uno de los de esa comisión, que era el señor Jorge. Me llegaba allá y eso se asustan cuando él llega allá, porque es el que sabe, es la máxima en cuanto a estatutos y todo. Entonces le tenían miedo y eso llegaba allá y yo no sé cuál es el coco ahí, pero resultó que nunca, que él se la sabe, y siempre en Molinos es ese problema. Entonces no sé qué pasó y no lo vi en el listado, en nada. Hartos presidentes que amedrantan a las secretarias y a las mujeres que estén en esas planchas. Triste pero real. Sigue pasando. Continúa con el uso de la palabra el honorable Rigoberto Esquivel. Muchas gracias, señora presidenta. Con los buenos días para todos, para todas, compañeros comunales, y a los funcionarios del IDEPAC. A ver, varias observaciones con respecto a la información que nos envía el doctor John Jairo. Pues he venido, como hubo aquí una sesión antes de elecciones de juntas de acción comunal, y conocí pues aquí la gestión que hacía el señor Mauricio Espinosa, y pues empecé yo o empezaron algunas juntas de acción comunal a hacer algunas solicitudes
porque pues tengo cierto, pues conozco al doctor Juno Jairo desde hace mucho tiempo. También tuve la oportunidad de estar hablando con él allá. No conocía al doctor Mauricio, pero pues me genera la mayor confianza. Y también he escuchado de la mayoría de los comunales el mejor concepto de la actividad que ha venido realizando pues aquí en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Desde la comité de Projunta, ¿sí? Porque me ha gustado el tema comunal y he seguido siendo vinculado. Pero pues yo creo que tienen un error acá, porque lo tienen entre las juntas que solicitaron aplazamiento, ¿sí? Que solicitaron aplazamiento está aquí, 11 juntas que solicitaron aplazamiento y no. Ahí está la marquesa, ella no solicitó aplazamiento, o sea, se hizo elección. Incluso está entre las 63 que erradicaron los documentos. Pero también aparece entre las 18 juntas que faltan por revisión, o sea, están los dos lados. Entonces seguramente tiene un error ahí en el tema de que no está entre los que solicitó aplazamiento, sino entre los que faltan para revisar los documentos, ¿sí? Por la no realización de elecciones. La no realización de elecciones. 14 sancionaron. ¿Qué ha pasado con esas 14? Volvieron e hicieron el proceso de recuperación de su personería jurídica. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son? A ver qué ha pasado con esas juntas de acción comunal. Repito que, porque ahí pueden estar dentro de esas 30 que se supone están vigentes, pero no lo están en la localidad de Rafael Uribe. ¿Sí? Entonces es como para ir haciendo pues la resta, porque digamos, ¿qué sucede con las juntas de acción comunal que no elijan? Ahora van 63, digo, no, digamos, no es que a las 63 les vayan a reconocer, a dar autorreconocimiento, a las 63. Y cuando venga el proceso de elección de las juntas, entonces ¿quiénes los van a elegir? Menos del 50% de las juntas reconocidas, o por lo menos existentes, no reconocidas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe son las que van a elegir o las que van a participar del proceso de juntas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar pues con los niveles superiores? Si no hay quien los elija, o los eligen los poquitos más que participan. Pero entonces, ¿dónde van las facultades de las juntas frente a las juntas de acción comunal que están desapareciendo? Están allí en el papel, pero entonces en determinado momento no participan en nada. Entonces, ¿qué pasa con esas facultades? Ahora bien, puede producirse. Entonces, no se eligieron y no se sancionan, ¿cierto? Entonces se están eligiendo juntas directivas o de pronto un dignatario, porque a veces termina la Junta de Acción Comunal con un dignatario haciendo todo y entonces están eligiendo de manera vitalicia. Me pregunto yo, de manera vitalicia. ¿Por qué? No me interesa a mí hacer elecciones, entonces yo me quedo acá. Y me quedo haciendo lo que se me da la gana. ¿Cómo va a controlar el IDEPAC quien ejerce control y vigilancia? Usted bien lo sabe y lo sabemos todos. ¿Cómo va a ejercer el control y vigilancia entonces con esos que se amañan, y hacen todo lo posible a veces porque no se hagan elecciones? ¿Para qué? Para quedarse ahí. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada. Porque aquí también es bueno de que se diga, porque esta corporación tiene dentro de las facultades promover la participación. Promover la participación. Y como digo aquí, yo creo que en una gran mayoría hemos estado en los barrios y participamos en todas las actividades de las juntas de acción comunal o las actividades comunitarias. Pero aquí se ha dicho, hay quienes
los eligen presidente y ellos creen que es que ellos son los jefes. Miren esta equivocación tan grande que yo no sé dónde queda esa capacitación que se ha hecho de formador de formadores, donde todos deben de conocer que son dignatarios que son elegidos por la misma comunidad todos, y no eligen al presidente para que mande a los demás. No. Tiene cada uno unas funciones que son estatutarias por cumplir. Y no es el absoluto. El que yo soy el presidente, entonces todos tienen que hacerme caso a mí. No, el presidente tiene unas funciones que cumplir. El vicepresidente otras. O sea, cada dignatario tiene unas funciones que cumplir. Y en ningún momento dice que tienen que hacerle caso a lo que el presidente diga, ¿no? Y en el caso de los recursos, son recursos comunitarios que se pueden asignar casi a recursos públicos, casi, porque no son recursos del presidente, ni el tesorero, ni la tesorera, ni nada de esa vaina, de la comunidad. Y hay un mandato, pues, de la ley que tienen que esos recursos tienen que ir a una cuenta, parte del IBC, que se debe hacer por parte del IDEPAC, que debe existir una cuenta, y es allí donde van todos los recursos, no al nequi del presidente, no en la esquina a la mano del presidente, cuando el presidente es el ordenador del gasto, incluso no es el ejecutor del gasto. Quien ejecuta el gasto es la tesorería. La tesorería, para no hablar aquí de género, la Junta es quien ejecuta el gasto. Quien lo ordena es el representante legal, pero quien lo ejecuta es la tesorería. Y aquí se ha convertido, pues, en que el presidente recibe la plata, no da cuentas a nadie, y al que le va a preguntar lo trata mal, manda para el carajo, ¿cierto? Y no pasa nada. Y conoce el IDEPAC de muchos de esos casos, doctor Juan Pablo. ¿Juan Pablo es? Juan Carlos. Los conocen, pero no actúan. Por lo menos oriéntelos para que vayan a la fiscalía, porque esos recursos no se pueden perder. Y también atiendan qué pasa en esas juntas de acción comunal donde viene sucediendo todo este tipo de arbitrariedades. Miren, incluso los bienes de la comunidad están bajo el amparo de la tesorería y no del presidente de la comunidad. Es quien responde por los bienes de la comunidad. ¿Y los vigila quién? La fiscalía. La fiscalía, son los que vigilan ahí. En el caso, por eso, cuando hay algún problema del tema de la representación legal, pues los bienes están custodiados, los bienes de la comunidad tienen problema porque están custodiados por la tesorería. No tiene ningún problema, es quien los custodia y quien decide. Pero aquí hay alguna junta de acción comunal que al presidente se le ocurre que a quién se le presta sí o no el salón comunal, aquí ya lo han dicho. O de pronto es que a mí se me ocurre que hay que aumentarle tanto al préstamo del salón comunal, el presidente decidiendo solo, y no le importa a los demás dignatarios. Eso es arbitrario, eso lo tiene que vigilar el IDEPAC. Entonces, frente a todas estas situaciones, es que, y frente a las actividades o a las problemáticas que se generan en las asambleas, porque hay unas asambleas pues que son muy calmadas, no pasa nada, listo, van y entienden la situación, pero como hay otras en que hay muchas divisiones, discusiones, groserías, de todo, entonces la gente ya dice, pues, ¿qué voy yo allá? Yo estoy tranquilo, me quedo en la casa. Y entonces esa es la razón que hay para que no se, para que se baje el tema de la participación, También debe ser un interés del IDEPAC, ¿sí? Y es quienes lleguen allí al IDEPAC, yo creo que vienen pues muy buenas, aunque hay unos ahí pues que tienen bastante tiempo y saben muchísimo, pero pues hay otros que llegan y también se meten en el cuento, y la cuestión es ayudarle pues a las comunidades a que pues realicen bien estas actividades y a que se interesen en las actividades comunitarias. Entonces,
esa preocupación me genera muchísimo, o eso me genera a mí mucha preocupación frente a quienes también solicitaron el aplazamiento, y son 2 meses, ¿cierto?, para que realicen el tema de la asamblea preparatoria y empiecen todo el proceso. Pero ¿qué pasa si no han hecho nada, compañeros del IDEPAC? Esas juntas de acción comunal que tienen ese libro inflado. Y una de las razones para que no hubiesen podido hacer asamblea preparatoria dentro de las fechas del proceso electoral de las juntas fue esa, porque no pudieron configurar o conformar el quórum para realizar esa asamblea preparatoria, tomar las decisiones de poder hacer asamblea, de poder hacer elecciones, perdón. Y no se ha hecho nada y tienen el mismo problema, porque no han hecho el proceso de depuración del libro, o sea, el proceso secretarial dentro de los términos que lo establecen, o el proceso declarativo, o el disciplinario, que es el que realiza las juntas, ¿cierto? Las juntas, porque las juntas es el que realiza el proceso y al final al IDEPAC se le notifica que hubo un proceso. ¿Para qué? Para que actualice el tema de cuántos afiliados son los que tiene vigente esa Junta de Acción Comunal, para que cuando se haga el proceso electoral y se envíen los documentos, verifiquen que realmente sí fueron elegidos pues de acuerdo pues al sistema que hayan solicitado, o que si fue por asamblea con el 50+1, o si fue por elección directa con el 30%, entonces que sí cumplieron con de conformidad con la información que existe allá, para poderle dar validez a las elecciones. Allá otro poco tiempo, porque sucedió, y el doctor John Jairo sabe eso, en algunas juntas de acción comunal, que no expedía, porque a veces se ejerce también presión. Allá en el IDEPAC llega el uno a hablar por el uno y el otro a hablar por el otro, es decir, y ponen al director allá territorial en que le pagan, pero ¿cómo para acá o cómo para dónde? ¿Cierto? Cosa que no debiera ser así, porque si se ha hecho un proceso de depuración legalmente, con todos los términos ciertos para realizarse, pues lo único que tienes que decir está, porque es que allí no es una tercera, no es ni una segunda instancia ni una tercera instancia, no, simplemente es pedirte que se verificó que cumplió y que los dignatarios, y que los afiliados vigentes son tantos y ya hagan elecciones, ¿cierto? Pero a veces se demora el IDEPAC en eso, en esa como en esa indecisión, cosa que, como digo, no debería de pasar, porque es que eso es lo que empieza a suceder, y por eso pues muchos se pegan de esas situaciones. Entonces aquí se dice, bueno, el tema de Asojuntas, yo no sé si Asojuntas esté o no, gracias, si Asojuntas esté o no, digamos, la Comisión de Convivencia y Conciliación de Asojuntas esté o no completa, si allá esté o no esté funcionando ese tema también de las funciones que le estableció la ley, que es el proceso disciplinario, para que también si no funciona, pues entonces eso queda cojo, porque entonces se hace el proceso de depuración, de pronto en una junta de acción comunal, lo envía a Asojuntas y allí duerme, ¿cierto? Y claro que Asojuntas, ¿por qué no está? Pues porque es que esto no interesa, es de interés, esto no es de obligatoriedad de asistir o no, sino de interés cuando asume una responsabilidad, sobre todo con un tema comunitario. Entonces lo mismo puede hacer la Junta, yo no voy por allá porque a mí yo no tengo por qué ir allá, ¿no? Porque me interesa y porque representa una comunidad donde es el inicio primario precisamente del voto popular, porque a veces el tema del voto se estigmatiza porque creen que ese es solo tema político, pero no. Las juntas de acción comunal también se eligen a través del voto popular, de la participación comunitaria, del voto popular.
El presidente se le ocurre decir es que los tres del Tribunal de Garantía son ustedes tres. Y a la berraca ya imponer las cosas. Pues así no es. Así no es, y eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Entonces, frente a esas situaciones hay que, pues a veces son circunstancias duras para una comunidad que por la irresponsabilidad de uno, de dos funcionarios, de dos dignatarios, tengan que suspender las actividades en los, ¿cómo se llama?, en los espacios comunitarios. ¿Por qué? Porque tienen una intervención. El compañero Jairo se fue, pero ahí sucedió. Yo me acuerdo que sucedió en el barrio Molinos del Sur en una ocasión hace unos años. ¿Sí? Sucedió ahí por algunos temas como el que conozco en otras juntas de acción comunal. Entonces, eso de generar la participación, imagínense, si yo le digo, desde los 14 años pueden participar, pueden elegir, ser elegidos. Hay algunas restricciones para algunos cargos para los menores de edad, pero también le dicen la participación de las mujeres, la participación de las mujeres. Pero llegan y se interesan y participan y encuentran a un dictador ahí como presidente y les baja la voluntad de participar. Les baja la voluntad de participar porque los tratan mal. Porque es que usted es joven, porque es que usted es mujer, porque es que y no sabe, y el que sea aquí soy yo. Pues precisamente para eso es que se debe de hacer la capacitación, para que todos sepan que fueron elegidos igual por la comunidad, cada uno. Dijeron que usted, cuando se eligen por plancha, usted es el tesorero, usted de una vez se le asignan los cargos y votan por esos cargos. Esos miembros de la comunidad que los eligen, como eligieron al presidente, pues eligieron a cada uno, pero pues yo repito, no eligieron a un presidente para que después mande y sea el jefe. No, allá no hay jefes, ahí no hay jefes, ahí cada uno tiene que cumplir unas funciones específicas y le tienen que responder a la comunidad que los eligieron a cada uno de ellos. Entonces, a grandes rasgos yo lo que digo es que yo no sé ustedes qué opinen, pero no estaríamos como preparados para elegir, para hacer un proceso de elección de asojuntas. ¿Sí? Todavía no estaríamos preparados, porque estamos todavía muy cortos, pues hay un porcentaje muy alto. Pues si decimos que solo 15 autos de reconocimiento se han expedido, 15 autos solo se han expedido en este momento. Exacto. Y que hay 18 en revisión y que hay 11 en proceso de 16 para subsanar. Entonces, como digo, es un porcentaje muy mínimo para llevar un proceso del organismo comunal de segundo grado, ¿sí? De conformidad aquí con la circular 009. Entonces, miremos eso, porque es que nosotros ante los miembros de la corporación, pues muchos de los digamos de las personas de la comunidad se le acercan a uno a decir, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Entonces yo digo que habrían unos grados de interés ahí, y en los que hicieron el proceso, en los que solicitaron el aplazamiento para que se lleve a cabo, pero ayudarles en el proceso de depuración si fue ese, como digo, el objeto, o mejor la situación que les impidió hacer la elección. ¿Sí? Impidió hacer la elección. Entonces empecemos ahí en ayudarles a que hagan una depuración, en decirle a los compañeros de asojuntas de la Comisión de Convivencia, pues que colaboren pues en este proceso, precisamente para que el tema comunal no se caiga en la medida como yo lo estoy viendo ahí. Estamos muy abajo, y eso tiende pues a desaparecer. Gracias, Presidenta.